Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa. Qué felicidad de poder estar en sus hogares y sobre todo llegar al final de esta temporada de Aprendo en Casa. Ha sido un privilegio. Yo soy el profesor José Pablo Ramírez y realmente muy agradecidos con el favor de su sintonía, la puntualidad con la que se pudieron agregar a este programa y sobre todo con ese privilegio de escucharnos y de llegar hasta sus hogares siempre. Gracias por estar ahí acompañándonos y bueno, esperamos poder continuar de pronto con este espacio educativo. Siempre en estudios sociales, en 11º año, vamos a repasar no solamente la crisis de los años 80, sino también las consecuencias sociales, económicas y culturales que surgieron a partir de aquella década. Bueno, por aquí tenía algunos elementos, siempre me vienen las cositas que me traje. Un cassette de VHS, ¿verdad? Para los muchachos más jóvenes de pronto les parece algo bastante retro, pero por acá para ver películas de pronto teníamos solamente este recurso, ¿no? La televisión y un aparato de VHS que reproducía la película que estaba grabada en esta cinta. Bueno, también tengo por acá un disco, no compacto, sino aquellos discos de los 70s, de 45 revoluciones. Por aquí se grababan entonces las canciones que se colocaban en un tocadiscos. Y también tengo por acá otro elemento que les traje, mire, un Dixman, para colocar discos compactos y poder llevarlo en el autobús al trabajo, a la escuela, al colegio. Bueno, hoy hay reproductores que permiten hacerlo mucho más sencillo, pero bueno, de aquí venimos y es por eso que es importante que la historia la interpretemos desde el punto de vista de orígenes, de causas y de consecuencias. Vamos a repasar algunas de las consecuencias de aquella crisis de los 80 en este espacio de Aprendo en Casa. ¿Qué les parece si empezamos con este repaso? Las consecuencias de los programas de ajuste estructural. Habíamos repasado y mencionado en las últimas lecciones este tema, el desmantelamiento del Estado social. Hay un proceso también de apertura y privatización de instituciones públicas, algo que para algunos significa una potenciación de la economía y para otros significa un golpe muy duro a los sectores sociales. Tenemos también el aumento en el desempleo y el poder adquisitivo de las personas. Esto no solamente en los 80, sino también en la década de los 90. Estamos con los programas de ajuste estructural. La promoción de las exportaciones también. A partir de esta época es que hay una promoción, por ejemplo, para exportar caña indio, para exportar flores, cítricos, algunas frutas tropicales, que se producen bastante bien en Costa Rica. Incluso algún elemento manufacturado como las pelotas de béisbol que se utilizan en las grandes ligas en el contexto del régimen de zona franca. Atracción de inversiones, ciertamente hay una inversión privada que se hace presente en la economía costarricense después de los programas de ajuste estructural. Para recordar, son las soluciones que dio Costa Rica para enfrentar la crisis de los 80. Evidentemente no era una solución propia, sino que era una solución, digamos que recomendada por el Fondo Monetario Internacional. Se da una globalización de la economía nacional, un deterioro de la clase media y hay un estímulo a las actividades económicas ilegales o informales, algunas ilegales y otras informales. Estamos hablando de las consecuencias de los programas de ajuste estructural, aquellas soluciones a la crisis que se aplicaron en los 80s y 90s para procurar salir de ella. ¿Cuáles fueron algunos cambios culturales derivados de la apertura comercial? Tenemos también la occidentalización en los hábitos de consumo. Ciertamente no era tan común los restaurantes de comidas rápidas en nuestro país, las cadenas de cines, los estrenos de las películas. Bueno, a partir de la apertura de nuestra economía en los 80s y 90s es que los tenemos bastante más presentes en nuestro país. La promoción de celebraciones foráneas como Halloween, por ejemplo, la apertura de supermercados y de centros de comidas rápidas, supermercados y centros comerciales, centros de autoservicio, que no eran tan comunes antes de los 80 y que después de los 80 toman un gran auge. Entonces se da una permeabilidad en la cultura del entretenimiento y hay una necesidad real o creada de aprender inglés y computación porque se consideraba que era un aprendizaje para el futuro.
algo que posiblemente tenga mucha razón, pero que en aquel momento se consideraba como una necesidad, como una primera necesidad. ¿Cuáles son algunos cambios derivados de la apertura comercial? Para algunos son positivos, para otros sectores fueron muy difíciles. Los cambios sociales que se dan, los vamos a repasar aquí. Hay un aumento en la pobreza y en la desigualdad social. Hay una disminución de las oportunidades educativas para un importante sector de la población. Sus padres se quedaron sin empleo y entonces los trabajos diarios era para conseguir el alimento. No se podía pensar en estudiar ni siquiera la educación básica, menos universitaria. Hay una segregación espacial y una discriminación. Y este es un problema que enfrenta América Latina. La diferenciación entre barrios que son exclusivos o condominios y los lugares, por ejemplo, de difícil acceso como tugurios o los cinturones de miseria que se llaman en los diferentes puntos de América Latina. La disminución en las posibilidades de un empleo digno y el crecimiento del sector informal, vendedores ambulantes, que son personas dignas, pero que se deben dedicar a un trabajo inestable. El aumento del sector informal, lo mencionábamos, las necesidades creadas en función de la publicidad, la necesidad de tener un aparato electrónico, un televisor a color, un teléfono celular, de realizar un viaje, de tener un perfume de marca. Eso se creó y se implementó muchísimo después de los 80s. No digo que no haya pasado antes, pero a partir de los 80s, con la apertura de los mercados, es que somos más influenciados por este tema de la publicidad y del mercado, sobre todo norteamericano. Y hay un incremento en la delincuencia juvenil, jóvenes que no tuvieron oportunidades para sobresalir, para salir adelante. Lamentablemente estamos hablando de los 80s y de los 90s en lo que es sector social. ¿Cuáles cambios económicos se da a partir de la apertura comercial? Bueno, podemos decir, qué bonito, ahí salió el avión del AXA. Hay que recordar que Costa Rica en el periodo reformista tenía muchas instituciones del Estado. Una de ellas era una línea aérea costarricense, la AXA. Bueno, y que lamentablemente después de aquel proceso se privatizó y se convirtió en una empresa fuera de manos del Estado, LAXA. ¿Lo recordamos? Bueno, los que tenemos un poquito más de décadas ya lo recordamos con muchísima más claridad. Hay una mayor apertura comercial en los sectores claves de la economía. Se disminuye el Estado, aquellas empresas del Estado reformista que empezaron a privatizarse. ¿Cómo se privatiza? Bueno, se puede vender a manos privadas, a manos de empresarios, o también se puede disminuir a partir del despido de los trabajadores. Esas son, porque a veces cuando decimos reducción del Estado, como que de pronto corremos el riesgo de no comprender muy bien el concepto, pero reducción del Estado es cuando una empresa que es pública pasa a manos privadas, o cuando se despide la mayor cantidad de sus empleados. Hay un incremento de la inversión privada y extranjera, lo que decíamos también, un fortalecimiento de la banca y telefonías privadas. En algún momento solamente el ICE ofrecía servicios de telefonía en nuestro país y sabemos que hoy hay otras marcas comerciales que ofrecen ese mismo servicio. Búsqueda de un modelo de desarrollo occidentalizado, el estímulo al sector exportador no tradicional. Bueno, hay que recordar, por ejemplo, que antes de los 80 en nuestro país no se producía manzanas de temporada, por ejemplo. En la época navideña se importaba la manzana de Estados Unidos. Hoy sabemos que en Costa Rica se puede producir algo como esa fruta que no es originaria de esta región tropical. Hay un impulso a la actividad turística y un fortalecimiento del régimen de zona franca. Hay que recordar que el régimen de zona franca es un régimen en el cual las empresas tienen una posibilidad de no pagar impuestos a partir de la importancia que tiene su actividad económica. Es muy importante el régimen de zona franca porque genera empleo, y no solamente empleo, sino que dinamiza la economía. Sin embargo, también es importante rescatar que la exención de impuestos para las empresas pudiera generar también cierto faltante de recursos para el Estado costarricense, ¿no? Esto pudiera, y eso es un análisis que de pronto podemos hacer y un tema de discusión para que ustedes lo valoren en su casa. Pero decir que una empresa no pague impuestos
a partir de una importancia de su actividad económica, eso es absolutamente entendible y justificable. Pero sobre todo en contextos de crisis, de pronto que todos pudiéramos aportar un poquito para que nuestro país tenga una respuesta más adecuada a la crisis económica. Porque recordemos que la crisis que estamos viviendo no es un periodo evidentemente normal, sino que es una excepcionalidad en el tiempo. Y como es un periodo excepcional, las decisiones deberían también ser decisiones excepcionales. Estamos tratando el tema de la crisis de los 80s y cuál fue la respuesta que se le dio a nivel nacional a esa crisis. Vamos a repasar también cuáles fueron aquellos objetivos de los programas de ajuste estructural, qué se buscaba implementar con ellos. Nos recuerdan que lo repasamos también en la última lección. Veamos cuáles eran esos objetivos. Correcto, ahí tenemos, por ejemplo, vamos a repasar objetivos que buscaban los PAES. Corregir los desequilibrios económicos de los 80s, superar la supuesta ineficiencia del sector público y también promover la iniciativa privada en diversos sectores. También buscar un modelo de promoción de las exportaciones, que medianamente se ha logrado, ¿no? Costa Rica es un país exportador eminentemente, y lo que se logró con los PAES fue que no dependiéramos tanto del café y del banano, sino también de productos que se llaman no tradicionales, como lo hemos mencionado, como follajes, como flores, como cítricos o como manufacturas, casi siempre en el contexto de la zona franca. Bueno, también tenemos algo interesante. ¿Cuáles fueron cambios electorales? Porque esto es muy importante. Hemos hablado solamente de lo económico y también de lo social, pero lo que se trata de electoral también tiene una afectación. Lo vamos a repasar por ahí. Ya es que una consolidación del sistema bipartidista. Los papás que están con ustedes, los abuelos, los tíos, saben de qué estamos hablando. El bipartidismo se instauró de una manera importante a partir de los 80s y 90s. Estamos hablando de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana. Ve qué interesante. Independientemente del presidente, del partido que representaba el presidente o el candidato que ganaba las elecciones, los PAES se implementaban. Es decir, los PAES no era una ocurrencia de un presidente o de otro, sino que era una política que se debía implementar sí o sí, dadas las circunstancias de que era implementado por el Fondo Monetario Internacional. Había una escasa diferenciación de los partidos, un aumento del clientelismo político, lo recordamos, y es que lamentablemente la práctica de recibir algo a cambio de votos, pues es una práctica que ha formado parte de la cultura política no solo costarricense, sino también latinoamericana. La dificultad en el control del financiamiento partidario, que ese es un reto que tenemos actualmente. La búsqueda del asistencialismo como un mecanismo electoral. Para algunos, la pobreza es un buen negocio electoral, porque significa que hay un terreno fértil para ofrecer prebendas, bonos, subsidios o empleos a cambio del voto, algo que no debería ser en un modelo democrático, pero que lamentablemente forma parte de nuestro contexto. La incursión del sector empresarial en la política, y ese es un tema que dejamos también a discusión. La transformación en las estrategias comunicacionales de los partidos, más occidentales, mucho mejor producidas, los spots, el elemento emotivo que se da dentro de las campañas electorales, y eso es algo también interesante, y la aparición de nuevas opciones partidarias. Recordamos, por ejemplo, el Partido Movimiento Libertario en mediados de la década de los 90, el Partido Acción Ciudadana, recién iniciando el siglo XXI, y posteriormente otras opciones como el Frente Amplio o el Partido Republicano, Liberal Progresista, es decir, nuevas opciones desde el punto de vista de las opciones electorales. Vamos a repasar también algunos cambios económicos a partir de aquella coyuntura. Y esto es interesante porque aquí vamos a repasar hasta nuestros días. Vamos a ver, movimientos agrarios de mujeres y también movimientos estudiantiles. Los 80s y 90s tuvieron mucha actividad en ese contexto. El conflicto en la compañía bananera. Bueno, en el año 84, la compañía bananera abandona los territorios en nuestro país, dejando tras de sí una estela no solamente de afectación ambiental, sino también de afectación en la salud de los trabajadores. Eso es un tema que forma parte de nuestra historia
agraria y social. La huelga general del magisterio en el año 95, los colegas que nos están sintonizando, que son padres de familia, recordarán las dificultades que se enfrentaron en la huelga del 95 y la transformación en la ley de pensiones del Magisterio Nacional. La movilización contra el combo del ICE, el llamado combo del ICE, que era la ley de modernización de telecomunicaciones, donde se procuraba la apertura del mercado eléctrico en nuestro país, allá en el año 2000, hace 20 años. El referéndum relacionado con el Tratado de Libre Comercio en el 2007, que también polarizó al país, pero que pudiéramos decir, si me permiten esta valoración muy personal, y es que si hay un PAE 4, muy posiblemente lo podamos ubicar en el 2007, en la implementación del Tratado de Libre Comercio, porque a partir de la implementación de ese tratado es que se permite la variación y la aprobación de diferentes leyes, reglamentos y normativas internas que se parecen mucho a un programa de ajuste estructural. La valoración, si es positiva o negativa, yo se las dejo a todos ustedes en sus hogares con el interés que puedan hacerlo. Pero es muy probable, y hay algunos intelectuales, historiadores que así lo señalan, que en el 2007 se haya establecido un PAE 4. Movimiento contra el plan fiscal en el 2018, lo recordamos fresco en la memoria todavía para muchos estudiantes que tenemos la dicha de tener en sintonía, y el movimiento Rescate Nacional en el 2020, las más recientes manifestaciones sociales. Esto es algo muy importante de rescatar, y es que en el caso de estudios sociales se encarga de analizar la realidad y tenemos que hacerlo de esa manera. Así que de los 80s y de los 90s es que viene directamente el tema de las manifestaciones en el nuevo siglo, y las más recientes en el 2018 con el plan fiscal, que ciertamente es una necesidad en el contexto, pero que algunos sectores señalaron que pudiera haber sido, digamos, más equitativo en su formulación. Y finalmente también las manifestaciones recientes de un movimiento que se llama Rescate Nacional. Las valoraciones con respecto a el contenido y el contexto que se han dado es parte de la discusión, esa rica discusión que se genera en las clases de estudios sociales, y que a nosotros como profes nos complace cuando la persona estudiante o cuando los padres de familia, los abuelos, los tíos se involucran en la discusión, emiten opinión, y con eso estamos haciendo no solamente clase, sino que estamos haciendo ciencia social muy posiblemente. Así que los invito para que puedan discutir e intercambiar opiniones en sus hogares a raíz de los gobiernos de Luis Alberto Monge, de Calderón Fournier, de don José María Figueres Olsen, de don Oscar Arias Sánchez, y un poquito la memoria que tienen los más grandecitos de la casa para retroalimentar o realimentar a los muchachos y muchachas que en este momento cursan el 11º año, y también los adultos que en otros sistemas educativos están cursando nuestro sistema lectivo a partir de este contexto de clases virtuales en Aprendo en Casa. Bueno, estamos muy agradecidos siempre con el favor de su sintonía y con la oportunidad que nos han dado de llegar hasta sus hogares a través del Aprendo en Casa, en una primera temporada que indudablemente ha sido muy satisfactoria para todos nosotros. Vamos a echar un vistazo. Me gusta viajar un poquito en el tiempo y es muy breve, pero vamos a viajar a la Costa Rica de los 80s. Muy brevemente, abrimos una ventanita y vamos a observar la Costa Rica de los 80s en la capital. ¿Qué les parece? Bueno, a mí especialmente me encantan los 80s en cuanto a recordar no solamente el contexto histórico en el cual nos desarrollamos, sino también aquellos elementos, el Premio Nobel de la Paz del 87, la participación de Costa Rica, la selección de Costa Rica en Italia 90, la medalla de plata de Silvia Paul en los Juegos Olímpicos de Seúl, y después la medalla de oro de su hermana Claudia Paul en Atlanta 96. Esos elementos nos pusieron también en el mapa de nuestro país y en el mapa del mundo, y también implementó o estimuló la
actividad turística en nuestro país. Bueno, tenemos un amigo que siempre nos visita y viene muy navideño hoy, miren nomás. Hola, hola, C, ¿qué tal? Bueno, se ve Hola muy bien Pablo, vestido. sí, creo que este estilo me va muy bien. Sí, no lo dudo, no lo dudo, se ve bastante bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal? Me siento un poco triste porque es nuestra última lección, pero también contento porque hicimos muchas amigas y amigos a través de Aprendo en Casa. Sí, exactamente. Hicimos muy buenos amigos. Bueno, y vos más, yo creo que tenés incluso redes sociales. Les recuerdo que tengo mi página en Facebook que se llama Hace el Robot. Repito, Hace el Robot, en donde pueden seguirme para estar en contacto. Gracias a todas y todos los que me escriben. No, excelente. Gracias más bien a vos por acompañarnos y ayudarnos siempre a hacer la lección mucho más Gracias por bonita. permitirme entrar al canal y a los hogares de la familia costarricense. Les deseo una muy feliz Navidad, un año 2021 lleno de alegría y por favor cuidémonos todos. Muy bonito ese mensaje, hace excelente. Muchas gracias Pablo. Corre el video. Ay, perdón. Me traicionó la costumbre. Ya vi que sí. Saludos a todos y que estén muy bien. Ho, ho, ho. Feliz Navidad. Bueno, hace feliz Navidad para vos también. Gracias, no solamente a AC que nos acompañó, sino también a todos los que nos han seguido a través de la pantalla de Aprendo en Casa. Para AC, para este servidor ha sido todo un reto, no solamente conversar con ustedes a través de esta pantalla, sino también aprender muchas cosas. Nosotros como docentes, como profesores, tuvimos que aprender, hemos tenido que aprender a elaborar materiales, hemos tenido que aprender también a establecer un diálogo, no en un aula con estudiantes presentes, sino también a través de una pantalla. El hecho de poder también estar bajo el ojo de los costarricenses, de las familias, ha sido también un reto muy interesante, por qué no decirlo muy difícil. Quiero aprovechar el espacio también para agradecer no solamente a los compañeros del Ministerio de Educación Pública, a nuestros jefes, nuestras jefas que han tenido la confianza para con este servidor, para con nosotros, que han confiado en el trabajo profesional que hemos realizado, sino también agradecer muchísimo a la empresa Repretel por el apoyo que nos ha dado, la cabida, la bienvenida que siempre nos ha dado para realizar nuestro trabajo aquí, que esperamos siempre haya sido lo mejor posible. Posiblemente hayamos tenido algunos errores en nuestras emisiones, es comprensible, es normal. Sin embargo, esta primera temporada de Aprendo en Casa realmente fue un tanto sorpresiva. Creo que a todos nos consta que tuvimos que comenzar prácticamente que con el año avanzado y aprender, como decíamos, a dialogar con ustedes a través de un mecanismo diferente como es la televisión. Y que a pesar de que de todas esas circunstancias nos parece que hemos tenido un éxito y un importante logro. Hemos conversado y nos hemos dirigido a las personas estudiantes que nosotros llamamos de escenario 3 y 4, que presentan dificultades de conexión y que a lo mejor no tienen la herramienta todavía necesaria para potenciar todas esas habilidades y talentos que tienen. Y nosotros hemos tratado a través de la pantalla, de la televisión, llegar hasta los hogares. Nos han dicho que hemos tenido un alcance muy importante de más del 95% de cobertura nacional, y eso no solamente nos complace, sino que nos compromete. Todas las opiniones y todos los conceptos que hemos emitido aquí han sido estudiados con responsabilidad, han sido emitidos después de un criterio profesional con nuestros asesores y asesoras en un trabajo en equipo, y hemos procurado que sea lo más profesional posible, buscando que todos ustedes, personas estudiantes y sus hogares, logren concretar sus metas profesionales y sus sueños. Si algo nos enseña la historia, es que después de una crisis
vienen tiempos mejores. Después de la crisis de los 80, después de las guerras mundiales, después de la crisis del 29, y esto que estamos viviendo va a pasar, pero vamos a salir más fortalecidos, vamos a salir con mucho más conocimiento y vamos a salir, estamos seguros, mejores personas. A las muchachas y muchachos de 11º, mucha suerte, mucho éxito en sus estudios superiores, a todas sus familias igualmente, y como decía nuestro buen amigo AC, desearles una maravillosa Navidad y un año 2021 lleno de buenas noticias, de prosperidad, y que cuando venga la prueba la podamos superar con mucha fe y con mucha esperanza. A nombre de este servidor, José Pablo Ramírez, muy agradecido de verdad, muy contento por la oportunidad, y esperamos que el futuro nos permita llegar nuevamente hasta todos sus hogares. La tarea, ¿qué fue lo mejor y qué podemos mejorar de nuestro Aprendo en Casa? Esa es la última tarea que le dejamos en este 2020. ¿Qué les parece? Les mando un abrazo hasta sus hogares y recuerden que siempre pasamos lista a la hora en punto. Que estén muy bien. Chao.